Vamos a empezar con la enseñanza y vamos a iniciar con una oración. Bendito Dios, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias Señor por este día, por este momento, por este tiempo, Señor. Permite que tu palabra viva y eficaz llegue a todas las familias, Señor, a todas las personas, Padre Celestial, que puedan conocer esta verdad, Señor, la verdad genuina del Evangelio, Señor. Y podamos disfrutar, Señor, de tu palabra viva y eficaz. Bendice este tiempo, Señor, y guíanos, Señor, para cumplir tu mandato eterno. Todo esto, Padre Santo, te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hoy día vamos a hablar de Jesús, ¿no? Y este Jesús es el Cristo. Entonces, muchos piensan de que es lo mismo. No es lo mismo. Jesús es el Cristo. Cristo es el pacto restaurado. Para poder nosotros tener a Cristo, que es la imagen de Dios, necesitamos al Salvador, y el Salvador es Jesús. Sin Él no podemos tener a Cristo. No es lo mismo. Por eso que Jesús es el Cristo. Y lo dicen las Escrituras. Necesitamos tener a Cristo, porque Cristo es el pacto restaurado. Cristo es la restauración del pacto. Es la promesa cumplida para poder estar ahora con Dios. ¿Y cómo lo vamos a tener? Por medio de Jesús. Por eso que Jesús es el Cristo. Es por eso que Jesús es el único camino. Por eso que Jesús es la verdad. Él es el único que nos puede llevar a la presencia de Dios. Y solo por medio de Jesús podemos tener a Cristo. Por eso que Jesús es el Cristo. Y vamos a ver qué dicen las Escrituras. En el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 13, 14 y 15, dice: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es Jesús? Unos decían que era Jeremías, o sea que se estaba reencarnando, que venía a través de alguien, pero nunca dieron la respuesta. Así está mucha gente. No tiene la respuesta. Pero hubo alguien. En el versículo 15 dice: Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién dices que soy yo? Esta pregunta está hasta el día de hoy. ¿Y vosotros? ¿Quién decimos nosotros? ¿Quién es Jesús? Seguimos leyendo. En Mateo, capítulo 16, versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es la primera vez que se revela quién es Jesús. Jesús es el Cristo. Es la primera vez que en la tierra, hacia la humanidad, se anuncia quién es Jesús. No es un profeta más, no es Eliseo, no es Juan, no es Jeremías. Ellos fueron remanentes, ellos fueron los escogidos de Dios, pero ellos no fueron el Mesías, ellos no fueron el Salvador, ellos no eran el Cristo, porque no cumplían los requisitos para ser el Cristo. No lo cumplían. Pedro, el que caminaba con Jesús, le dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La primera vez que se reveló quién es Jesús, se reveló aquí en la tierra. ¿Quién es Jesús? Hubo esta revelación. Y miren la respuesta. ¿Quién le dijo a Pedro que Jesús es el Cristo? Mateo 16, 17 dice:
Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, le dijo a Pedro, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús, Hijo de Dios, le dijo: bienaventurado. Esta va a ser nuestra condición si nosotros entendemos y creemos que Jesús es el Cristo. ¿Quién se lo reveló a Pedro? Fue nuestro Padre que está en los cielos. El Padre de Jesús le dijo: mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Entonces es Dios quien nos está diciendo que este Jesús es el Cristo. Aquí está la respuesta a todos los problemas. Aquí está la respuesta. Y lo dicen las Escrituras. Porque ninguna persona puede tener esta revelación. Porque lo dijo el mismo Jesús. No te lo reveló carne ni sangre. Esta no es una respuesta humana. No es alguien que se le haya ocurrido. Ni es una adivinación. Esta es una revelación de parte de Dios, de parte del Padre, que dice: bienaventurado, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es el Dios Todopoderoso, Rey de Reyes, que manifiesta al mundo entero y lo anuncia en la tierra que Jesús es el Cristo. Y eso lo tenemos que tener claro. Aquel que entiende que Jesús es el Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Tú quieres vivir una vida diferente? Que ya todos los problemas pasen, empezar un nuevo camino. Entiende esta verdad de que Jesús es el Cristo. Es que si caminas con esta respuesta, vas a tener bienaventuranza. Es que no es que vas a ser un hombre sumamente bendecido, sino que las tinieblas se quiebran. Y donde camine, las tinieblas van a estar quebradas, anuladas. Y cualquier problema que aparezca, vas a poder trascender. No te vas a quedar en el problema. No te vas a hundir en el problema, porque este Cristo que ahora está con nosotros es la respuesta. Es lo que anuló el acta que estaba en contra de nosotros. La anuló en la cruz, clavándola y quitándola de en medio. Colosenses 2:14. Gloria a Dios por esta verdad. Gloria a Dios por esta revelación. Muchos aún no entienden que Jesús es el Cristo. No lo entienden. No lo consideran. No saben que es necesario entender que Jesús es el Cristo. No lo ven así. No lo ven como la respuesta. Es la respuesta a todos tus problemas. Porque el primer problema y el mayor problema es la maldición. Y esa maldición tiene que estar anulada. El acta de maldición tiene que estar anulada porque ese es el primer problema de la humanidad. El problema fundamental del hombre es que está separado de Dios y ese problema se tiene que resolver. Porque si ese problema no se resuelve, entonces vas a seguir dando vueltas en el desierto, vueltas en el desierto. Sales de un problema y entras a otro, sales de un problema y entras a otro. Pero si entiendes esta verdad de que Jesús es el Cristo, que ya está contigo la unción de Dios, el poder, el pacto restaurado, ya está contigo, el problema aparece y lo trasciendes. Si viene otro, lo sigues trascendiendo. ¿Y en qué se convierte? En un testimonio más, donde tú puedes decir: ahora puedo hablar de que Jesús es el Cristo, porque Dios me lo reveló a través de este problema, de este evento, de esta situación, pude trascender. Y gloria a Dios, porque entendí esta verdad. El pacto restaurado ya está con nosotros. Llegó a la tierra, murió y resucitó al tercer día. Y nos dejó la unción poderosa.
del Espíritu Santo. La sangre de Cristo se quedó aquí. En el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 1 y 2. Mire, en aquel tiempo, Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Y no entendió, no vio. Miren la condición: un hombre con poder, gobernador de una nación, lleno de riquezas, lleno de tesoros, pero no vio que este Jesús era el Cristo, atrapado en sus brujerías, en sus adivinaciones, en sus supersticiones, pero no pudo ver que este Jesús era el Cristo. Creía en una reencarnación. Es una maldición que hasta el día de hoy la gente cree en Dios, pero va donde el brujo. ¿Para qué? El brujo es gobernado por el príncipe de las tinieblas. Pero le leyeron las cartas y ha coincidido. Claro, es que quien le habla todo es Satanás. ¿Y le vas a decir a Satanás que te libere del problema cuando él es el que te ha causado el problema? Porque él es el autor de la maldad. Haga el brujo. En vez de salir del problema, tienen una respuesta fantasiosa, pero viene otro problema más grande. Y siguen en la pobreza mental, la pobreza del alma. No podemos caer en las corrientes de este mundo que no consideran a Jesús, van a otros medios sin considerar que Jesús es el Cristo, que necesitamos a Cristo y que Cristo es la respuesta a todos nuestros problemas. Si en tu hogar reina Cristo, están resueltos los problemas de tu hogar, de tu familia. Nosotros tenemos que caminar con esta unción todos los días para poder trascender y ser un testimonio más. En el libro de Juan, capítulo 6, versículos 64 y 65, dice: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Él sabe, Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce, Dios todo lo ve. Nosotros tenemos que rendirnos ante nuestros propios criterios y conocimientos. Tenemos que rendirnos y tenemos de que entender que somos espirituales y que nuestro problema es espiritual, que eso que te da dolor, que te llena de angustia, que te llena de ansiedad, es sumamente espiritual y no lo vas a calmar con una pastillita, no lo vas a calmar con algo físico, porque va a continuar. Esta respuesta solamente te la puede dar Cristo. ¿Quieres respuesta a tu vida? Solo te lo da Cristo, no hay más. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado por el Padre. Si tú estás aquí, en este estudio, en esta enseñanza, es porque Dios te escogió para que entiendas esta verdad, que Jesús es el Cristo. Y esos problemas que estás atravesando, hoy ya están resueltos, porque tú tienes que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto viene por añadir. Ya está resuelto. No busquemos el polvo, busquemos la respuesta a todos los problemas. El que anuló el acta de maldición es Jesús el Cristo. Seguimos. La Biblia está escrita para conocer la verdad del Evangelio. El Evangelio es Cristo. Jesús es el Cristo. Solo Jesús anuló el acta de maldición. Solo Jesús nos liberó del pecado.
Solo Jesús cancela las estrategias de Satanás. Solo Jesús. Solo Jesús anuló el acta de maldición. Estos son problemas. Mira el problema. La maldición, el pecado, las estrategias de Satanás. Son problemas. ¿Quién te saca de estos problemas? Esto existe. Esto está en la tierra. ¿Quién te saca? Solo Jesús el Cristo. Solo Cristo te puede liberar. Pero para que puedas conocer de esta verdad, necesitas ir a las Escrituras, porque son ellas las que hablan de Jesús. En Juan 20:31, ¿qué dicen las Escrituras? Pero estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. ¿Para qué son las Escrituras? ¿Para qué tienes la Biblia? ¿Para qué está contigo la Biblia? Para que creas que Jesús es el Cristo, porque ahí está escrito, de principio a fin. Ahí está la verdad. La Biblia no es para que tengamos buena suerte. La Biblia es para conocer la verdad del Evangelio. Cómo somos libres del pecado, cómo somos libres del acta de maldición, cómo somos libres de la estrategia de Satanás. No busquemos el Evangelio para respuestas físicas. Estemos dentro del Evangelio para encontrar la verdad y la respuesta a estos problemas. Maldición, pecado y el poder de Satanás. Porque solamente Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, ¿no? Si nosotros creemos en Él, vamos a poder tener vida. Vamos a poder estar en gozo. Vamos a poder decir, tenemos dónde ir. Ya no va a existir en cada uno de nosotros que digan, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué puedo hacer? Ya no va a existir eso, porque tenemos a dónde ir. El Cristo, el Todopoderoso, la verdad y la vida. En 1 Juan 5:1 dice, y todo aquel que cree, condición creer, requisito creer. ¿Qué tenemos que hacer? Creer. ¿Algo más? Nada más. Creer. Nada más. Creer. Y todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Esta es la bendición. Esta es la bendición. Si yo voy a nacer de Dios por creer que Jesús es el Cristo, ¿eso en qué me convierte? En hijo de Dios. Gloria a Dios. Solo por creer, ¿algo más tienes que hacer? No. Esto cuesta creer, no cuesta dinero. Esta verdad cuesta creer. Tienes que creer para que se cumpla la obra en ti. ¿Cuál es la obra que se tiene que cumplir en ti? En que seas discípulo y hagas discípulos. Gloria a Dios. Ahí está la respuesta a todos los problemas. Porque mientras tú avanzas en el Evangelio, el reino de Dios resuelve un problema, otro problema y otro problema, y tú sigues avanzando en el reino de Dios porque el Evangelio no para. Y si Dios te escogió a ti para el Evangelio, quédate ahí. Porque si te quedaste ahí, ganaste. Victoria. Porque Jesús, que nosotros creemos, el Hijo de Dios, que es el Cristo, triunfó en la cruz. Triunfó en la cruz. Colosenses 2, 14 y 15. Y todo aquel que ama al que engendró, si amas a Dios, ama también al que ha sido engendrado por Él. Si amas a Dios, tienes que amar al Hijo. No solamente puedes amar a Dios y te olvidas del Hijo. Dios no lo permite, porque Dios ya lo ha establecido. Aquel que cree en el Hijo de Dios es nacido de Dios. Aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Esta es la bendición que me da el Señor. ¿Quieres ser bendecido? Esta es la primera bendición que tienes que tener, ser hijo de Dios. Y para eso tengo que creer que Jesús es el Cristo. ¿Y cómo lo voy a seguir creyendo? ¿Cómo voy a seguir alimentando mi fe? A través de las Escrituras, a través de estos estudios bíblicos, los cultos los domingos, los devocionales todos los días. Aliméntate, 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 porque ese espíritu tiene que
explotar para que seas un discípulo y hacer discípulos. Tenemos que dar muchos frutos. El fruto, cumplir el mandato eterno, la evangelización, no una religiosidad, no actos religiosos, sino verdaderamente establecer el reino de Dios. Solo Jesús es el Cristo. Seguimos. Cristo es el pacto restaurado. ¿Por qué Cristo es el pacto restaurado? Porque Dios, al principio, le dio un pacto al hombre, le dio su palabra. Y todos conocemos, ya lo hemos visto, en Génesis capítulo 2, 16 y 17, donde le dice al hombre que de todo árbol del huerto puede comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comiere, ciertamente morirá. Lo dice en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Todos lo conocen, está escrito. Dios hizo un pacto con el hombre, le dio su palabra. Le dio su palabra al hombre. Después de haberlo creado, después de haber creado su imagen, ¿no? Le dio su palabra. La palabra de Dios es un pacto. Cuando tú leas la Biblia, vas a ir viendo dónde está la palabra de Dios. Ese es un pacto, y ese pacto no lo quiebra ni un ser natural ni espiritual, porque aquel que quiere quebrarlo, juicios. Entonces, Dios le da su palabra al hombre, le da el pacto, le dice: no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Llega Génesis 3, viene la serpiente antigua, viene Satanás, el demonio, y engaña a la creación de Dios. Y hace que desobedezcan al pacto. Rompen el pacto, porque lo que Dios le dijo que no comieran, Dios le dio una palabra espiritual hacia un acto físico. ¿Qué pasó? Agarraron lo físico y rompieron el pacto espiritual. Comieron del fruto que Dios les dijo que no comieran. Desobedecieron la palabra de Dios, quebraron el pacto. Eso se llama pecado original. Ese es el problema fundamental del hombre, porque el hombre y la mujer se quedaron sin Dios. El pacto de Dios con el hombre se quebró. El hombre queda separado de Dios. El pacto se queda quebrado, roto. Y así se multiplicaron, porque Dios ya le había dado la orden en Génesis 1:28, que se multipliquen, que den muchos frutos, que tengan la autoridad sobre la tierra. Pero todo eso se perdió, todo eso se quebró. El pacto se quebró. Ese pacto se tenía que restaurar. ¿Cómo se podía hacer? Si ahora la primera creación, Adán y Eva, se quedaron sin Dios, se quedaron sin la palabra de Dios, porque tomaron la palabra de Satanás. Y así se multiplicaron. Así se multiplicaron. Por eso está la respuesta. Se vieron totalmente desnudos. Ya no tenían la imagen de Dios, ya no tenían la unción. Llegó la vergüenza. Llegó la vergüenza, llegó la angustia, llegó la ira, llegó el dolor, llegó el conflicto. Llegaron los problemas. Porque el pacto se quebró, se anuló. Se quedaron sin Dios y así se empezaron a multiplicar. Y vemos todos los problemas. Caín y Abel, hubo la muerte entre hermanos, Sodoma y Gomorra, el arca de Noé, la torre de Babel, y las guerras, y todo lo que ha trascendido porque se multiplicaron sin el Espíritu de Dios. Por eso que Dios en todo este tiempo escogió siempre a sus elegidos, los llamó a sus profetas, para que el pueblo no pierda esta palabra poderosa que Dios nos dio en Génesis 3:15, que iba a restaurar el pacto porque le dio sentencia al hombre, a la serpiente, y al hombre también lo sentenció, y por causa de ellos haber desobedecido la palabra de Dios, la tierra se queda maldita. En Génesis 3, 17, 18 y 19, ahí está escrito: maldita será la tierra por tu causa. Y es ahí donde nosotros estamos. Entonces, sin Dios, sin el Espíritu de Dios, ¿quién es el que entra? El espíritu de Satanás. Pero Dios nos promete salvarnos. En Génesis 3:15,
nos promete salvarnos. Entonces, llama a sus elegidos y le dice, anuncie que Génesis 3:15 se va a cumplir. Por eso está Isaías 7:14. Tenemos un estudio anterior de eso. Isaías 7:14. Y se cumplió la promesa en Mateo 1:21, 22 y 23. Nació el Mesías, nació Jesús, nació el Salvador, nació el Cristo. Entonces Él llegó a restaurar el pacto. Pero no solamente era el nacimiento de Jesús. No es el niñito Jesús. No es cualquier Jesús. Es el que ha venido a salvar al pueblo de su pecado, al pueblo que está separado de Dios. Llegó, nació Jesús. Y Él es el que cumplió todos los requisitos para ser el Cristo. Cristo es la restauración del pacto. Quiere decir que otra vez, por medio de Jesús, el Cristo, por medio de Cristo, podemos nosotros volver a estar con Dios. Ese pacto restaurado es victoria, gloria a Dios, porque ahora ya puedo estar delante de la presencia de Dios. Ahora puedo estar con Dios por medio de Jesús el Cristo. Jesús muere y al tercer día resucita. Pero ¿quién llega para poder resucitar a Jesús? La sangre de Cristo. Derramó toda la sangre en la cruz, porque ese fue el precio para pagar por nuestros pecados, para ser libres de maldición, para derrotar a Satanás, al príncipe de las tinieblas. Derramó toda su sangre. Lo metieron a una tumba, pensaron que podían enterrar al Hijo de Dios, pensaron que se iba a quedar muerto, pero se olvidaron que Él anunció que Él era la vida y resucitó al tercer día. ¿Pero cómo? Con la sangre de Cristo. Por eso que después del tercer día resucita Jesús el Cristo. Cristo restaura el pacto. Y ahí es donde Jesús, después de sus 40 días de haber estado con los discípulos, los bautiza a los discípulos con el poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8, y recibirás poder cuando haya venido sobre ti el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos de Cristo. Ahí es donde nosotros recibimos esta bendición, porque envía a los discípulos y le dice, ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Aquí estamos cumpliendo el pacto, estamos haciendo aposento alto. Aquí estamos entendiendo las Escrituras, estamos cumpliendo lo que dice, enseñándoles. Estamos en esta enseñanza, estás aprendiendo. Jesús es el Cristo. Cristo es el pacto restaurado. Necesito tenerlo, porque con Él ya no estoy sin Dios. Y se cumple. Yo estaré con vosotros todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Cristo es unción. Cuando Dios elige a alguien, y ustedes pueden ver en todas las Escrituras, llegaban los profetas y ungían. Tenían que ungirlo, porque de esa manera no estaban separados. Pero ahora ya no tiene que venir nadie a ungirnos, a echarnos aceite, ni nada, porque ya tenemos la unción con nosotros. ¿Cómo y cuándo? Creyendo en Jesús el Cristo. Porque las Escrituras dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Este Cristo es la unción. Tú crees en Jesús y esta unción viene y te conviertes ¿en qué? En hijo de Dios. El Padre y el Hijo uno solo son. Y caminamos con Él para que se haga la voluntad del Padre, más no la nuestra. Victoria, gloria a Dios, ganamos. Es triunfo. Porque Señor, que se haga tu voluntad, más no la mía. Cristo es poder de Dios. Viene la angustia, la ansiedad, los temores, el miedo, viene todo eso. Fuerza,
eso tiene su poder. El príncipe de las tinieblas viene con su poder. El maligno viene con su poder, ¿no? A veces hay algunas palabras tan fuertes que nos hacen sentir mal, quebrar, llorar, herir. Pero hay una buena noticia, hay un poder más fuerte que eso que está en el mundo. Se llama Cristo. Y si tú empiezas a entender qué es Cristo y que ya lo tienes por medio de Jesús, se llama poder de Dios. Este poder de Dios te va a hacer fuerte. Van a venir a decirte algo, a querer atentar contra ti. Va a doler, pero ya no te va a derrotar. Ya no te va a aplastar, porque tienes poder. Lo vas a poder trascender, enfrentar. Gloria a Dios por esta bendición. Gloria a Dios por esta verdad. ¿Y cómo tenemos a Cristo? ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús. Gloria a Dios. Solo Jesús es el Cristo. En Génesis capítulo 1, 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Acá vemos imagen de Dios. Dios ha creado al hombre y a la mujer y también ha creado su imagen para que donde estén, en el hombre y la mujer. Pero como le expliqué anteriormente, que esta imagen se quebró. Por eso que tuvo que venir Cristo para restaurar el pacto y poder nosotros volver a tener la imagen de Dios con nosotros. Y acá está en 2 Corintios 4:4, que dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, este Cristo, que es la imagen de Dios. Y ¿qué es lo que hace Satanás? Es que no entiendas. Dice que ciega el entendimiento. ¿Quién ciega el entendimiento? El príncipe de este siglo, el príncipe de las tinieblas, Satanás. No quiere que entiendas. Y por eso que hay mucha gente que no entiende, no quiere, porque hay un espíritu que te está cegando y que te está tapando. Hay mucha gente que no quiere que le hablen de Dios, del Evangelio de Cristo, porque piensa que es bufatería y muchas cosas más. En el nombre de Jesús, el Señor los libere y que puedan entender esta verdad. Que puedan entender la solución. Es que la imagen de Dios se quiebra. Entonces nosotros necesitamos volver a tenerla. Por eso que Cristo es la restauración del pacto. Cristo es la imagen de Dios. Esto es lo que nosotros tenemos que enseñar. Si dices, cumple el propósito de Dios para enseñar, ¿no? Ir y hacer discípulos, enseñándole todas las cosas que Dios he mandado. Esto es lo que nos está mandando Dios, a enseñarle a la gente que el pacto restaurado es Cristo. Y que cómo yo voy a poder restaurar el pacto, cómo yo voy a poder tener a Cristo. ¿Por medio de qué? Por medio de Jesús. El hombre fue creado para que habite en la imagen de Dios. Pero por causa de la desobediencia de Adán y Eva, del pecado original, el hombre se queda sin la imagen de Dios. Y solo Cristo restaura este pacto, nos restaura, porque Cristo es la imagen de Dios. Seguimos. Jesús es el Cristo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Quién es el que aboga por nosotros? Jesús el Cristo. Solo Cristo aboga por nosotros. Si alguno está en pecado, ¿qué es pecado? Es la separación del hombre con Dios. Cuando el hombre está separado de Dios, cuando el hombre no tiene la imagen de Dios con él, va a hacer cosas pecaminosas, porque su alma está vacía.
porque entra en cualquier espíritu que los va a entorpecer y va a hacer que cometan cualquier cosa para estar lejos de Dios, menos con Dios. Por eso que necesitamos restaurar la imagen de Dios. No es un acto religioso, es una verdad que tenemos que entender, lo que dicen las Escrituras. Tenemos que entender esta verdad. Solo Jesús es el Cristo. Entonces lo dice el mismo Dios. En Juan 2:20, en primera de Juan 2:22 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Así es. Todos hablan de que el anticristo es un demonio, pero las Escrituras nos dicen que el anticristo es aquel que niega a Jesús el Cristo. El que niega al Hijo y niega al Padre, lo niega, él es el anticristo y él es el que miente. La gente miente por temor, pero no tengas miedo, porque Cristo es el poder de Dios. Enfrenta con verdad esta situación que estás atravesando. No pretendas creer que con una mentira vas a resolver tus problemas. La mentira está gobernada por el príncipe de las tinieblas. Satanás ciega el entendimiento para que mientas, para que te llenes de miedo y mientas y te haga creer otras cosas. Pero recibe el poder, la unción de Cristo, recíbela contigo. Cristo es poder de Dios y enfrenta la situación y vas a ver cómo vas a trascender. Conoce esta verdad, conoce quién es Jesús el Cristo. Seguimos y ya estamos por terminar. Apolos era un hombre que conocía las Escrituras, pero él se pudo dar cuenta de que Jesús es el Cristo y que Cristo era el poder que se necesitaba. Y cuando entendió y conoció esta verdad, no dejó de hablar que Jesús es el Cristo. Dice en Hechos 18:28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Los judíos tenían conocimiento de las Escrituras, pero Apolos se había dado cuenta y había entendido que era necesario tener a Cristo para poder salir de la maldición. Porque si no tienes a Cristo, no vas a poder anular el acta de maldición, porque solo la maldición anula Cristo. Nada más. Que entiéndelo. El apóstol Pablo, Hechos 18:5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Testificando a los judíos. Apolos testificaba. Hombres conocedores de la ley. Hombres que conocían los negocios. Pero cuando ellos entendieron que Jesús es el Cristo, no dejaron de hablar y se pusieron delante de los judíos a testificar con las Escrituras que Jesús es el Cristo. Es que nosotros no tenemos la respuesta ya está escrita en la Biblia. Es que la respuesta la tenemos en las Escrituras. Es que tú no tienes que convencer a nadie. Es el Espíritu de Dios que opera para que entiendas. Porque si Dios te escogió, entonces ríndete a Él y dile: Señor, ábreme entendimiento, conocimiento, para conocer esta verdad y poder trascender con esta verdad, de poder conocerte más y cumplir tu mandato eterno, para que en mi vida solo se cumpla tu voluntad, mas no la mía. Agradécele por haberte escogido y que seas tú al que Dios escogió para revelarte esta verdad, que no te lo ha dicho ni carne ni sangre, sino nuestro Padre que está en los cielos.
que Jesús es el Cristo. Y terminamos con Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11. Pero el ángel les dijo: no temas, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Buena noticia. Esta es la gran noticia. No hay noticia más grande y no hay noticia más buena de la que un ángel de Dios lo dijo aquí en la tierra, minutos antes de que nazca el Mesías. Esta es la mejor noticia para todo el pueblo. Esta es la mejor noticia para Perú y para el mundo, que nació nuestro Salvador, que es Cristo, el Señor. Podemos decir que la sangre de Cristo ahora está con nosotros. Podemos decir de que aunque andemos por valle de sombra, Dios ya está con nosotros. Y de cualquier problema ya está resuelto. Porque Dios nos prometió: yo estaré con vosotros todos los días de su vida, hasta el fin del mundo. Nació nuestro Salvador. Está aquí y nos entregó la restauración del pacto. Solo Cristo. Gloria a Dios por este tiempo. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por este tiempo. Guíanos, Señor, en tu perfecta voluntad. Que tu palabra viva y eficaz, Señor, se establezca. Gracias, Señor, por este momento, Señor, de poder conocer y entender, Señor, tu palabra. Que este pacto restaurado, Señor, llegue a muchas vidas, Señor, llegue a muchas familias que puedan entender esta verdad, Señor, que Jesús es el Cristo. Que puedan, Señor, levantarse, Señor, como tus discípulos con la llenura del Espíritu Santo y poder enseñarles, Señor, a muchos que Jesús es el Cristo. Gracias, bendito Dios, por este tiempo. Bendice, Señor, este tiempo, prospera a todas las familias, Señor, su mente, alma y corazón. Todo esto, bendito Dios, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.